Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Espíritu, alma y cuerpo es una enseñanza que verdaderamente transformó la vida de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. Yo ya había escuchado, pues soy el templo del Espíritu Santo, pero en realidad nunca lo había entendido, porque me preguntaba cómo funciona eso. Espíritu en el cuerpo me lo explicó. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de este lunes de la verdad del Evangelio. Hoy será el inicio de mi última semana en la que sigo enseñando sobre este tema de espíritu, alma y cuerpo. Y si has estado viendo esta serie, lo he dicho muchas veces, pero esta es la revelación que activó mi vida con el Señor. Ya había nacido de nuevo 10 o 12 años antes de que el Señor me mostrara esto. Pero esta es la revelación que simplemente desbloqueó todo. Y todo lo que el Señor ha hecho en mi vida está basado en este fundamento de espíritu, alma y cuerpo. O identidad en Cristo, lo que te sucedió en el ámbito espiritual. Así que hoy inicio mi última semana. Este viernes será mi último día que enseño sobre esto. Y ofreciendo estos materiales de estudio. Y en verdad los invito para que los obtengan. Pero si no, puedes ir a mi sitio web, puedes escucharla, puedes ver los videos. Sabes, el dinero no es mi motivación. No estoy intentando vender producto. Solo quiero presentarte la palabra. Sé lo que esto ha hecho en mi vida. Esto cambiará tu vida. Por eso, ve a nuestro sitio web, por favor. Descárgalo gratis. Sabes, haz lo que puedas, pero obtén esta enseñanza, por favor. Te prometo que responderá a tus preguntas. Tal vez ni siquiera has hecho las preguntas, pero ya sea que la hayas hecho formalmente o no, te puedo decir que este es el fundamento de todo. Consigue esto, por favor. Ya he enseñado bastante y lo que vaya a decir esta semana lo voy a basar en cosas que he enseñado anteriormente. Así que si te perdiste alguna de las enseñanzas, por favor ve y búscalas. Ve a nuestro sitio web, awmi.net. Mira los programas. Obtén esta revelación y voy a estar hablando acerca de la carne contra el espíritu. Esta es la terminología según las Escrituras. Voy a estar enseñando de Romanos capítulo 8. Pero sabes, usamos la palabra carne. De hecho, la Biblia usa este término carne de muchas maneras distintas. En 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la resurrección corporal que va a suceder en la segunda venida del Señor, dice que hay una carne de las aves, otra carne de las bestias y otra carne de los hombres. Esa carne no se refiere a tu piel, de tu epidermis, y a esa palabra la usan de esa manera. Pero el término carne también se usa para referirse a tu parte carnal. De hecho, podemos ver el uso de esta palabra varias veces aquí en Romanos capítulo 8. Y en ese contexto, esto no está hablando acerca de algo físico. Se refiere a la parte de tu ser que no es salva. Pues bien, estoy intentando decir algunas cosas, pero sé que hay algunas personas que están viendo este programa y podría ser la primera vez que han escuchado esto y no tienes el fundamento de lo que dije durante las 3 semanas anteriores. Es difícil decir esto para mí. Esa es la razón por la que necesitas obtener los materiales de estudio. Pero déjame decir muy rápidamente que cuando hablamos de la carne, tu espíritu es la parte de ti que nació de nuevo. Es la parte de ti que cambió. No será más salva que ahora. Tu espíritu es perfecto. Justo así como es ahora mismo, lo será en la eternidad. Pero sigues teniendo un cuerpo. Eso es lo que estás mirando. Este es mi cuerpo físico, y luego en el interior de mi cuerpo tengo un alma, la cual es mi parte mental y emocional. Esa es lo que la mayoría de la gente llama personalidad. Y si mi mente no se renueva a las cosas de Dios, y mi manera de pensar no está alineada con Dios, pues de cierta manera eso es mi carne. Pero carne aquí no se refiere a tu cuerpo físico. Se refiere a cualquier parte de ti que no ha sido renovada, que no está bajo el control del Espíritu Santo, ya sea tu cuerpo, tus acciones, ya sea tu alma, tu parte mental, tu pensamiento es incorrecto. Es a lo que la Biblia aquí se refiere como carne. Así que mira esto en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabías que hay muchas traducciones que de hecho toman este primer versículo de Romanos 8:1 y solo dicen que, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús?
Punto. Y quitan la parte de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estoy de acuerdo con este punto de que no hay condenación. La palabra no aquí es la palabra griega que significa cero, nada. Es un negativo absoluto sin requisitos. Eso significa cero, nada, ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y estoy de acuerdo con eso. No hay condenación de parte de Dios. Pero si toma las cosas que, por ejemplo, enseño muchísimo sobre esto, que Dios no nos está tomando nuestros pecados en nuestra contra. Él cargó nuestros pecados sobre Jesús y no estamos siendo castigados por nuestros pecados. Ese castigo fue puesto sobre Jesús y cuando haces a Jesús tu Señor, Dios no te da lo que te mereces. Él no se relaciona contigo con base a tu comportamiento. Se relaciona contigo con base en tu fe en Jesús. Enseño muchísimo sobre esto. Así que hay personas que toman esto y dicen, bueno, gloria a Dios, no hay consecuencias por el pecado. Voy a vivir en pecado, haré lo que sea, conduciré a velocidad alta, robaré, haré lo que sea porque no hay consecuencias si peco. Eso no es cierto. No hay consecuencias en cuanto a Dios. Dios no te va a castigar gracias a lo que Jesús hizo, pero sigue habiendo consecuencias por tu pecado porque vivimos en un mundo donde Satanás se aprovecha de nosotros debido a nuestras acciones. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si sales a vivir en pecado, Satanás obtendrá una entrada en tu vida y él solo viene para matar, robar y destruir. Entonces sí hay consecuencias por pecar. Sería incorrecto nada más decir que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y punto. De parte de Dios, de parte del diablo, de parte de la gente. No, eso no es correcto. Es correcto decir que no hay condenación de parte de Dios para aquellos que están en Cristo Jesús, pero es incorrecto decir que no hay condenación sin excepción. Si tomas mi enseñanza y sales a conducir a alta velocidad a 160 km por hora en una zona de 50 km por hora, y si te detienen y la policía dice, mira, te vamos a poner una multa, y dices, espera un momento, no hay condenación, no hay ningún juicio contra mí, estoy en Cristo Jesús. Es verdad que Dios te sigue amando y que no te va a condenar, pero la policía te condenará. Podrías matar a alguien, podrías matarte a ti mismo, puedes causar daños, sigue habiendo consecuencias. Algunas personas podrían tomar lo que estoy diciendo y suponer, pues bien, Dios me ha perdonado de todo pecado, pasado, presente y futuro, así que creo que voy a salir a robar un banco porque después de todo estoy perdonado. Y es completamente cierto, Dios no te condenará. Y si naciste de nuevo verdaderamente, seguirías camino al cielo y mientras estés sentado en tu celda de prisión y pudriéndote, podrías seguir teniendo una relación maravillosa con Dios. Dios seguirá tratando contigo por gracia y no se relacionaría contigo con base al comportamiento. Y podrías estar sin condenación de parte de Dios en tu celda de la prisión. Pero la gente sí te condenaría, y con justa razón. Por lo tanto, no es correcto decir que no hay condenación sin excepción para aquellos quienes están en Cristo Jesús y punto. No, es para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, podría exponer eso en más detalle, podría hacer otra aplicación para ejemplificar que esto habla de aquellos que no están buscando ser justificados por sus propias acciones, sino que están considerando su fe en Jesús. Así que hay muchísimas cosas que podría decir sobre eso. Pero este comienza mostrándote que tienes que andar en el Espíritu y no en tu carne. Y la carne aquí habla más que solo la piel en tu cuerpo. Está hablando de que no tienes que andar detrás de tus deseos, no tienes que esforzarte para ser justificado por tus acciones. No pongas tu fe en ti mismo, sino pon tu fe en Dios. Te estás relacionando con Dios de espíritu a espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si estás caminando en el espíritu, entonces no hay condenación para ti en absoluto. No viene de parte de Dios y no proviene de la gente porque no estás agrediendo ni lastimando a las personas y haciendo cosas. Luego sigue diciendo en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Es la ley que dice que cuando pecas recibes muerte. Romanos capítulo 6, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, podrías decir que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha guardado de cosechar la muerte que mi pecado ha producido.
¿Y cómo sucedió eso? Verso 3 explica, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se refiere a la carne de su Hijo, Jesús. Tu pecado y mi pecado fueron juzgados en Jesús. Y en el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que quiero hacer esta semana es comenzar a hablar acerca del conflicto, de la guerra que hay entre la carne y el espíritu. Y repito, la carne no se refiere a la piel física en tu cuerpo. Se refiere a tu mente sin renovar, a tus acciones equivocadas. Lo que sea en tu mente, tu voluntad, tus emociones, tus acciones, que sean contrarias a lo que Dios ha hecho en tu espíritu. Tú eres una nueva persona en el espíritu, pero sigues teniendo un cuerpo y un alma que no son salvos. Han sido comprados, pero aún no han sido redimidos. El pago no se ha efectuado. Sigues teniendo un cuerpo que está propenso a la enfermedad, a las fallas, a hacerlo equivocado. Tienes una mente que es propensa a los malos pensamientos, a las actitudes equivocadas, pero en tu espíritu eres perfecto. Tu espíritu ya está completo. Y hay una guerra que sucede entre la carne y el espíritu. Y Romanos capítulo 7 habla muchísimo al respecto. Déjame establecer esto y compartir algunas de estas cosas en Romanos capítulo 7. Este es el apóstol Pablo hablando y diciendo en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y esto necesita muchísima interpretación. No tengo el tiempo para dar toda la explicación que se necesita, pero déjame decir rápidamente que cuando dice, soy carnal, vendido al pecado, él se refiere a su cuerpo y a su alma que siguen siendo carnales. La palabra carnal es la palabra griega sarx, y así se traduce en las demás instancias. Y la palabra sarx literalmente significa, si lo buscas en la concordancia Strong, literalmente significa carne arrancada de la piel. En otras palabras, no solo en la piel, sino que la carne aquí habla acerca de la carne como alimento. Por ejemplo, el chile con carne, que es un derivado de la misma palabra, proviene de la palabra carnal. Entonces, cuando se habla del platillo chile con carne, eso es lo que es, carne. Cuando una persona es de una mentalidad carnal, estás dando a entender que tiene una cabeza carnal. Amén. Es de lo que estamos hablando, simplemente de una persona que está dominada y controlada por los 5 sentidos y no controlada por el espíritu nacido de nuevo, quien eres en Cristo. Repito, si te perdiste alguna de estas enseñanzas, puede que no entiendas plenamente esto. Búscalas y véelas, pero fue tu espíritu que nació de nuevo y en tu espíritu eres perfecto y estás completo, tienes la mente de Cristo. Tienes el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte. Tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas son las que están en tu espíritu. Y el problema con la mayoría de los cristianos cuando nacen de nuevo, su espíritu cambió totalmente, sellado por el Espíritu Santo. Tienes toda esta vida y este poder en tu interior, pero vivimos en la carne, en una mente sin renovar, ignorante de quiénes somos en Cristo. Y continúa diciendo aquí abajo en Romanos capítulo 8 que, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no puedes relacionarte con Dios porque Dios es espíritu, tienes que adorar en espíritu y en verdad. Entonces el problema con la mayoría de los cristianos es que han cambiado por completo, tienen todo lo que se necesita para poder relacionarse con Dios y manifestar la vida de Dios fluyendo a través de ellos. Pero el problema es que tienen la carne, la mente sin renovar, sus sentimientos, sus emociones, que son más dominantes en ellos que lo que tienen en el espíritu. La única manera en que puedes descubrir lo que tienes en el espíritu es yendo a la palabra de Dios, porque Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No puedes mirarte en un espejo y ver tu espíritu ni descubrir lo que tienes en él. Tienes que ir a la palabra de Dios y usarla como un espejo y ponerla enfrente, diciendo que no hay condenación para ti. Podrías sentir condenación, podrías haber hecho algo malo, tal vez la policía te encerró en la cárcel, pero no hay ninguna condenación de parte de Dios.
No verás físicamente eso en tu situación si estás en la prisión, pero de parte de Dios no estás condenado. Tienes que aprender a guiarte por lo que es verdad en el Espíritu y no por lo que ves, pruebas, hueles y sientes. Entonces, cuando Pablo dijo que soy carnal, vendido al pecado, no está hablando de su hombre espiritual, está hablando de la parte de él, el cuerpo físico que se deteriora. Pablo no está vivo en su cuerpo físico hoy en día. Él murió, falleció, Pedro murió. Todos vamos a morir si el Señor no regresa durante el tiempo en que vivamos. Tienes un cuerpo que está sujeto a cosas y tienes que lidiar con eso. Al envejecer, las cosas cambian en tu cuerpo. ¿Sabes? Yo solía tener otro color de cabello. Amén. Solía tener más cabello. Hay algunas cosas que han cambiado. Tengo un cuerpo que sigue siendo carnal. Tengo un alma que es carnal. Ahora puede ser renovada y a la medida que renueve mi mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que comprobaré la buena voluntad de Dios agradable y perfecta al renovar mi entendimiento. Entonces tu mente puede transformarse, puedes renovarla. Puedes pensar diferente, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces puedes cambiar hasta cierto grado, pero aún poniendo nuestro mejor esfuerzo, nunca haremos que nuestras mentes se renueven por completo, hablando de nuestras mentes físicas naturales renovadas por completo en esta vida. Dice en 1 Corintios capítulo 13 que ahora en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto no se completará hasta que vayamos a estar con el Señor en la eternidad. Y también recibiremos un cuerpo glorificado y una mente glorificada con la que sabremos todo perfectamente. Aunque en esta vida seguimos siendo carnales, esa palabra carnal significa propensa a fallar. Significa controlado por tus 5 sentidos y demás. Y eso es de lo que Pablo está hablando. En el versículo 15, esto es en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Esto es un poco confuso inclusive en la versión Reina Valera. Es confusa la manera como está redactado, pero simplemente está describiendo algo que todos sabemos. Si has nacido de nuevo, deseas hacer la voluntad de Dios. Tú deseas conocer a Dios. Tú deseas caminar en la victoria que Él ha comprado para ti, pero no siempre lo hacemos. Encontramos un conflicto entre nuestra carne, en nuestro cuerpo natural, en nuestra mente sin renovar y nuestro espíritu nacido de nuevo. Hay un conflicto entre estos y eso es lo que está describiendo. Y luego dice esto en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y lo aclara, esto es, en mi carne, no mora el bien. Si él hubiera dicho que en ninguna parte de mí mora el bien, eso habría estado equivocado. Porque en el espíritu él era una persona cambiada. Fue renovado y todas las cosas que he estado enseñando. Él fue creado en justicia y en santidad de la verdad, de Efesios 4:24. Como Jesús es, así es él, 1 de Juan 4:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, 1 de Corintios 6:17 y demás versículos. Pablo reveló, por medio de estas escrituras, que él era una persona nueva. Él es quien escribió 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo en el espíritu era una nueva criatura. Pero en su carne, hablando de su cuerpo físico y de su mente sin renovar y emociones, no había ningún bien. Si hubiera dicho, en mí no mora ningún bien, eso habría estado incorrecto. Pero es correcto decir, en mi carne no mora el bien. Y de verdad que esto es poderoso. Se me está acabando el tiempo, ya he puesto el fundamento para poder explicar algunas cosas. Pero los cristianos, en general, no entienden lo que estoy diciendo, y debido a ello se van a uno de los dos extremos. Si reciben una revelación de que ahora son una nueva persona en Cristo y que tienen autoridad y que pueden decir todo lo puedo en Cristo, luego simplemente se enfocan tanto en eso que se olvidan de que hay una parte carnal en ellos y que en la carne no hay ningún bien. Y Jesús dijo en Juan capítulo 15, creo que es el versículo 5, separados de mí nada podéis hacer, que sin Jesús estamos en ceros.
Algunas personas reciben una revelación de lo que Jesús ha hecho por nosotros y ponen tanta confianza en quiénes son que se olvidan que podemos hacer todas las cosas en Cristo. Simplemente empiezan a decir, puedo hacerlo todo. Y eso los mete en serios problemas porque tienen carne. Tienes una parte en ti que no ha nacido de nuevo y que es susceptible al orgullo y a la arrogancia y a hacer todo este tipo de cosas. Proverbios capítulo 3 habla sobre fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Podrías decir que no tienes ninguna confianza en la carne. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, no teniendo confianza en la carne. Y este hombre es quien nos enseñó que somos una nueva persona en Cristo. Ve, también las personas podrían llegar aquí, podrían hacer todas las cosas y se olvidan de que es por medio de Cristo, se olvidan de que hay una parte de ellos que es carne y que es una entrada para Satanás y que constantemente tienes que rechazar a tu carne y no tener confianza en ella. Así que algunas personas llegan a ese extremo, otras personas se enfocan en la carne diciendo, oh Dios, no soy nada, no tengo nada y no puedo hacer nada. Y se olvidan de que fueron cambiados y que son una nueva persona en Cristo, entonces se enfocan en lo que no son. Y en todos sus errores, en sus debilidades y en sus fallas, y ese es el problema. Hay una zanja en ambos lados del camino. Así que este entendimiento del conflicto entre la carne y el espíritu, entender que aunque seas nacido de nuevo y seas una persona nueva, sigues teniendo una carne. No es solamente la piel, sino que tienes una parte de ti que es susceptible al orgullo, a la arrogancia y a todas estas cosas. Y tienes que negar esa carne. Pablo dijo que hacía morir las obras de la carne. También morir significa mortificar. Él moría en la carne. Se rehusaba a darle dominio a sus sentimientos y a lo que decían sus sensaciones en su vida. Pero por medio de la oración y el ayuno y del estudio de la palabra, él negaba su carne y cedía al espíritu. Tú necesitas ambas cosas, no es una o la otra. Y esta semana lo que quiero hacer es comenzar a exponer esta guerra entre la carne y el espíritu y ayudarte a reconocer que todas las cosas que he dicho acerca de ser cristianos son verdaderas, pero sigues teniendo esta carne con la que tienes que lidiar. Y necesitas entender esto como Pablo y asimismo decir que en mi carne no mora ningún bien. Tienes que ser capaz de estar de acuerdo con lo que Pablo está diciendo, y es con lo que estamos lidiando. Así que el resto de esta semana estaré hablando acerca de la carne contra el espíritu. Y te digo que esto es algo que te ayudará. Este libro habla de estas cosas. Esta es la revelación que Dios usó para cambiar por completo mi vida. Y lo tengo no solo en inglés, sino también en español. También una guía de estudio, que es un libro grande que tiene todo el contenido que está en mi libro, pero también tiene preguntas. Está hecho para que puedas discipular a otras personas. Tenemos CDs, tenemos DVDs. Escucha a nuestro anunciador y por favor llama o escribe hoy. El 23 de marzo de 1968, Andrew Wommack recibió una revelación impresionante del amor incondicional y la gracia de Dios. Desde entonces, Andrew ha compartido estas noticias tan buenas que es difícil creer que sean ciertas con millones de personas por todo el mundo. Con su programa diario de televisión, ha alcanzado a 5,000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Andrew está cambiando más vidas que nunca. Él está expandiendo la visión por medio de Charis Bible College, un instituto bíblico que ha discipulado a miles de estudiantes por todo el mundo y sigue creciendo cada año. Para saber más sobre lo que Dios está haciendo por medio de su ministerio, visita awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor.
Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Quiero anunciarte que hemos iniciado un Carey's Daily Life Bible Study en inglés. Por casi 2 años hemos presentado un estudio bíblico cada martes por la noche. Ahora tenemos 5 días a la semana. Hemos cambiado los horarios para poder ajustarnos al horario de la mayoría de las personas. Va a ser muy bueno. Vamos a presentar nuestros instructores del Instituto Bíblico y será una bendición. Así que recuerda que ahora tenemos un Carey's Daily Life Bible Study en inglés 5 días a la semana. Recientemente nuestros asociados han hecho posible que podamos comenzar a producir mis programas de televisión en español. Creo que esto va a ser una gran ayuda. Va a alcanzar a una gran cantidad de personas. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo y estoy muy emocionado por esta oportunidad. Si todavía no eres un asociado y no has participado para ayudarnos a hacer este proyecto, te invito a que lo hagas. Gloria a Dios. Vamos a compartir el Evangelio en español por todo el mundo. Una persona que piensa en cosas de la carne, como estos versículos lo describen, es una persona que está simplemente controlada y dominada por lo que puede ver, probar, oír, oler y sentir. Ahora bien, no estoy diciendo que debemos apagar nuestras emociones y nuestros 5 sentidos. Sabes, si me llevaras al aeropuerto conduciendo, quiero que estés en la carne hasta cierto punto. No quiero que cierres tus ojos y solo seas guiado por el Espíritu para saber dónde dar vuelta, qué tan rápido ir o cuándo parar y seguir. No, necesitas tener algo de conocimiento carnal natural. Dios nos dio nuestros 5 sentidos para ver, probar, oír, oler y sentir y los usamos. Estamos viviendo en un mundo natural y debemos tener algunas de estas cosas. Pero no puedes estar limitado y dominado por la carne, solo por el ámbito natural. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre espíritu, alma y cuerpo.